Yep, ¿qué tal exploradoras y exploradores? Espero que bien. Hoy veréis un reportaje un tanto distinto al habitual. También trata sobre lugares abandonados, pero esta vez veréis cómo mi hermano y yo los visitamos para hacer reportajes. Desde que empezamos a hacerlos hemos ido perfilando diferentes puntos para poder llegar a explorar y grabar de la forma más óptima y así, como os digo siempre, aprovechar al máximo nuestro tiempo. El primero de ellos es encontrar la localización del abandono, evidentemente. Hay varias formas de encontrar un lugar, pero nosotros principalmente usamos dos maneras, con Google Maps o bien saliendo a pasear con el coche. En ambos casos es un derroche de horas para, a veces, no encontrar absolutamente nada, pero nadie dijo que esto fuera fácil. Bueno, hoy el formato del vídeo será un tanto distinto, ya os lo he dicho antes. Es un poquito para que veáis el detrás de las cámaras, cómo lo hacemos nosotros para visitar los lugares y luego para poder hacer un reportaje y que vosotros lo veáis. Ahora justo acabamos de aparcar el coche y lo que vendría, el paso siguiente después de aparcar el coche sería hacer lo que le llamamos nosotros hacer una previa. Hacer una previa básicamente es mirar el lugar desde fuera, por los alrededores, a ver qué hay, para asegurarnos de dos cosas. Primero, que está abandonado, que realmente es un lugar abandonado y se puede visitar, porque muchas veces desde casa, desde el Google Maps, pues un lugar puede parecer que está abandonado, pero realmente cuando vas no lo está, o lo han rehabilitado o lo que sea. Y segundo, pues por ejemplo, que no hay ningún peligro y que se puede visitar. Luego, normalmente lo que hacemos mi hermano y yo es dar vueltas por al lado, discretamente y de forma rápida para no estarnos aquí todo el día y llamar mucho la atención, y acto seguido, si lo vemos interesante, pues ya acceder al lugar. Las previas las realizamos ágilmente, sin llamar mucho la atención, y con los 5 sentidos alerta. Quizás es de los momentos en que puedes llegar a ponerte más nervioso a la hora de visitar un abandono. Estás a punto de descubrir si un lugar se puede visitar, y de ver cómo será por dentro en el caso de que se pueda acceder. Ahora ya sabes, por un lado se ven más bien firmes, pero por si acaso Bueno, aquí ya no se ven tan firmes. ya no se ven tan firmes. Ostras. ¿Qué? ¿Cómo lo ves para hacer un reportaje? Bueno, bien, puede quedar algo diferente. Sí, tendremos que pensarlo, porque, bueno, ya veis que el lugar está muy destrozado, pero el lugar tiene una historia interesante, así que creo que al menos esta sí que la deberíais conocer. ¿Veis? En este caso tendremos que valorar si hacemos un reportaje de este lugar o no, porque a pesar de que sí, que tiene una historia muy interesante, todos los pisos son iguales, con lo cual a veces parece que si tenemos que hacer un reportaje contando una historia, pero todo el rato estamos mostrando lo mismo, las mismas habitaciones o unas que son muy parecidas, pues el reportaje puede quedar un poquito cojo. Y muchas veces el trabajo también viene en esto, no aparte de contar algo que visualmente guste, sino que auditivamente también, y hacer una combinación de las dos. Y algunas veces es complicado. Pero bueno, lugares peores hemos visto. En el caso de que decidamos grabar, lo podemos hacer el mismo día o volver en el futuro. En el caso que decidamos no grabar, la aventura en ese lugar termina ahí, y tocaría buscar el siguiente. Bueno, y una vez dentro, cuando nos hemos asegurado que no hay ningún peligro y que realmente se puede visitar y tal, pues lo que hacemos es repartirnos un poquito las tareas. Mi hermano normalmente lo que se dedica es más con su cámara a coger detalles, a ver cosas más pequeñitas, y yo me dedico a grabar todo lo que es más en plan general, habitaciones, planos más abiertos, para que así con una combinación de los dos pues salga un reportaje
con el que podáis ver el máximo de cosas posibles. Depende del lugar, pero grabar un sitio nos puede llevar desde hora y media si es pequeño hasta, en alguno de los casos, más de 4 horas. Depende del tamaño, de los detalles, de la historia a contar. Realmente grabamos muchísimo más de lo que acabáis viendo en los reportajes. Hablando de aprovechar el tiempo, esta salida también hemos decidido hacerla ya que este hotel está relativamente cerca a un pueblo abandonado que también ahora seguramente veréis. Pero veréis solo un trozo porque vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si realmente se puede grabar, si merece la pena sacarle un reportaje y volver en un futuro en el que tengamos el suficientemente tiempo para grabarlo tranquilamente. Y esto es importante, seguramente los que hacéis reportajes de lugares abandonados también a la hora de decidir a qué lugares vais, lo decidís en función de cuántos lugares hay cerca, más o menos, que estén a unos cuantos minutos de coche o incluso unas pocas horas para así optimizar más el tiempo. A nosotros nos pasa, ¿verdad? Sí. Que cada vez tenemos que ir más lejos a buscar los lugares, porque los que están evidentemente pues al lado de nuestra casa pues ya los hemos visto 30.000 veces y cada vez tenemos que ir más lejos. Por lo tanto, para optimizar el tiempo, para optimizar la gasolina, buscamos lugares que alrededor tengan más lugares que puedan interesaros para ver y sobre todo que a nosotros pues también nos interesen ver, evidentemente. Pero bueno, es toda... Hay una estrategia detrás, hay un trabajo detrás que es esto, que espero que quede un poquito reflejado en este vídeo. Sí que es cierto que muchas veces un lugar está muy aislado y no tiene absolutamente nada cerca. Es por eso que os digo que hay que tener una agenda muy bien marcada para no perder horas en la carretera. Ya se ve el pueblo, es aquí donde vamos. Bueno, desde aquí parece bastante guapo, pero veremos cuando estemos en él. Bueno, ahora no os enseñaré mucho, pero veis, esto era una de las entradas y veis la iglesia del pueblo. Si movemos por aquí, pues por aquí en medio pues se ven muchas más casas. A primera vista parece un lugar interesante. A primera vista parece un lugar muy interesante. Y es una lástima porque hoy vamos como en el tiempo justo y no podemos quedarnos a grabar. Aparte que mi hermano pues tampoco trae su cámara, ni el dron, ni tal. Pero es que es muy guay. Y aparte está haciendo un día muy bonito, con una luz bastante bonita. Pero no nos podemos quedar a grabar. Voy a acabar de verlo un poco, así también veo un poquito las dimensiones, que estas visitas pues también nos sirven para muchas veces ver las dimensiones del lugar y saber un poquito el tiempo que vamos a tardar en grabar y tal. Es mucho lo que os digo, lo que os he dicho antes, va mucho en función del tiempo y de organizarse bien muchas veces porque falta tiempo. Qué guapo, ¿eh? Aquí con el dron, si volvemos, van a quedar unas tomas bastante guapas, creo yo. Sí. No, aquí me puedo explayar un poco. Sí. Y aparte, ¿qué es esto? Muchas veces ya lo decimos en los reportajes, pero no solo el lugar abandonado es lo que nos gusta, sino todo el entorno que lo rodea. Y este tiene una ubicación privilegiada. Una vez en casa empieza la parte más relajada del reportaje. Toca buscar más información del lugar, recopilar todo lo interesante y resumirlo para contar su historia. También una de las cosas que acostumbro a hacer antes de visitar estos lugares es buscar un poco de información sobre ellos, un poquito de historia. Más que nada para que mientras lo esté visitando pues os pueda contar alguna cosa o sepa un poquito pues esto, por dónde van los tiros, ¿no? Pero el verdadero trabajo de búsqueda es cuando hemos terminado de grabar el reportaje. En ese momento es cuando empiezo a buscar realmente toda la información que pueda haber de un lugar para contárosla. Y lo hago sí, más que nada, porque si busco toda la información de un lugar, busco toda la historia y luego por alguna razón este lugar no se puede explorar y no puedo hacer un reportaje, habré perdido muchísimo tiempo que luego pues es tiempo que me ha marchado y no lo puedo dedicar a esto, a hacer otros reportajes y a explorar más, ¿no?
Y es esto otro de los factores con los que se va bastante tiempo. Pensad que algunos de estos lugares pues sí que tienen reportajes de otra gente, pero algunas de las veces la información que ofrecen pues no es verídica o está modificada o cualquier cosa, y en muchos otros de estos lugares pues no hay nada de ellos en internet, con lo cual tienes que ir a periódicos viejos, a archivos pues esto de bibliotecas o de comunidades de excursionistas, por ejemplo, pues que no están a veces ni en internet, y a veces pues esto, te tienes que pasar rato buscando cositas para a veces no encontrar absolutamente nada. Acto seguido toca grabar la voz, editarla y hacer una selección de todos los clips que aparecen en el vídeo final. Editarlo todo junto y ya está. Tan solo nos queda exportar el vídeo, subirlo a YouTube, preparar una descripción y una miniatura para el vídeo y compartirlo en todas nuestras redes sociales para que podáis ver el resultado final. No lo parece, pero son bastantes horas. Y esto es, a grosso modo, cómo sería un día normal de grabación. ¿Qué os ha parecido? Si os gusta este tipo de vídeos, tengo en mente hacer algunos más, explicando, por ejemplo, aspectos básicos de seguridad a la hora de visitar lugares abandonados. ¿Os interesa? Dejádmelo en los comentarios. Y nada más por mi parte, como siempre os digo, aprovechar al máximo vuestro tiempo. Hasta la próxima. Adiós.